puedes encontrar. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo bloque. Seguimos hablando de un tema importante como lo de la chiquitanía, esta vez desde otra perspectiva. Tenemos el placer de tener entre nosotros a Francesco Saracti, físico y analista. Tenemos con nosotros a la licenciada Wendy Tejeda del Colegio de Biólogos de La Paz y Farid Rojas, abogado y también experto en temas de política. Entonces, estamos hablando, bueno, bienvenidos primeramente. Muy buenas noches. Es un placer tenerlos aquí. Estamos hablando de la chiquitanía, hemos visto la parte, digamos, de los desastres, de la intervención. Yo quisiera de ustedes una visión más sobre lo que es la responsabilidad social, el manejo político, qué se está haciendo o qué no se está haciendo y se debería hacer, por qué este tratamiento de esta manera. Hay mucho que vemos en las redes. No sé, Francesco, si quieres empezar, ¿cómo es tu punto de vista desde tu punto de vista? Yo diría que los incendios, sobre todo en la magnitud que se están generando, son cosas muy serias. Hay que enfrentarlos con profesionalismo, no con voluntarismo. Esta es la primera cosa. Creo que ha habido un exceso de voluntarismo y poco profesionalismo. Hubiese sido diferente si frente a la magnitud del problema, del desastre que se venía, hubiera un plan, ¿no? Con, evidentemente, tal vez con las limitaciones que tenemos como país, porque no tenemos experiencia, ¿no?, de grandes incendios, pidiendo ayuda a los países, declarando desastre nacional y yendo adelante. Mientras que hemos mandado voluntarios, bomberos, hemos mandado al presidente con una manguerita a querer apagar el fuego, que debe servir mucho para su campaña electoral, pero a los efectos del problema es cero. Ha habido pasos, yo rescato, por ejemplo, que se haya trabajado en conjunto entre la gobernación y el gobierno por una vez, ¿verdad? Pero los frutos de eso no se han visto. Seguimos después de un mes todavía con problemas, casi un mes, son 3 semanas con problemas. Ahora, la responsabilidad. Hay responsabilidades legales y aquí Farid nos puede decir siempre en todos los hechos criminales que esto es un crimen contra la naturaleza. Hay autores materiales, son los que han dado fuego por los chaqueos, pero hay autores intelectuales. Hay autores intelectuales no solo desde el punto de vista jurídico, ¿no?, que han aprobado ciertas normas, un decreto, una ley permitiendo impunemente los chaqueos, sino también desde el punto de vista de crear una mentalidad, de crear una visión de relación con la naturaleza que en este gobierno lo hemos visto muchas veces, más allá de la careta de defensores de la madre tierra, pero los ejemplos de cómo a la madre tierra se la ha maltratado son muchos. Pero en el fondo todavía hay otra responsabilidad, es el modelo de desarrollo con el cual se quiere encaminar el futuro de Bolivia. Un desarrollo que significa desboscar, ampliar fronteras agrícolas, producir cosechas ni siquiera para alimentar a la gente, sino para convertirlas en combustibles para máquinas. Yo recuerdo todavía cuando, exagerando como siempre, ¿no?, Evo Morales seguía a Fidel Castro diciendo: la tierra, las cosechas son para alimentar los hombres, no las máquinas. Y hoy en día lo vemos entusiasta por el biodiesel. Claro. Termino con esto. Hay un hecho empírico muy sencillo. Las divisas, las subvenciones, que son dos cosas diferentes, pero ambas para importar diésel, que sirve la agroindustria básicamente y el transporte, han superado en el mes de abril los ingresos por el gas. Entonces es una situación tan desesperada que a mi criterio está a la raíz de lo que ha pasado. Está descombinado, está fuera de lugar quizás por alusión. Farid puede hablar de responsabilidades, de leyes. ¿Cuál es la situación del problema ahora desde un punto de vista así? Yo creo que es un problema inicialmente político, porque lo que está en juego es el modelo de desarrollo. ¿De qué manera planteas tú un desarrollo para este país? ¿De qué manera planteas tú el acrecentar
digámoslo así, las exportaciones, el acrecentar el dinero con el cual en el fondo vas a desarrollar una serie de políticas sociales. Entonces, yo creo que ahí tienes un primer conflicto. La Constitución te da una pauta. La Constitución es el resultado de una propuesta de la sociedad civil. Yo estoy convencido de que la Constitución se basa en la propuesta del Pacto de Unidad, que es una propuesta de campesinos, indígenas, organizaciones bastante extendidas, que te plantean, eso sí, una idea de pensar el medio ambiente, pensar la naturaleza, pensar la existencia de otros seres vivos a los cuales la Constitución y la legislación debe de otorgar marcos y márgenes de defensa. Sí. Entonces, creo yo de que sí hay esta contradicción y empieza a reñirse esto con el TIPNIS. Creo que fue el primer momento en el cual tienes temas pueblos indígenas, naturaleza y la idea de una carretera. O sea, volvemos al mismo elemento. O sea, cuál es tu modelo de desarrollo versus cuál es la protección constitucional que otorga a los pueblos indígenas y cuál es la propuesta de pueblos indígenas. Yo creo que una vez más volvemos a encontrarnos con este conflicto que involucra no solamente el tema de la naturaleza, el tema del medio ambiente, sino también el tema con pueblos indígenas. Claro. Los pueblos indígenas de todas estas regiones están desesperados frente al avance del fuego. Claro. Y obviamente el conflicto vuelve una vez más. Donde queda el tema de la Pachamama, la Madre Tierra, donde queda el tema del medio ambiente. Todo esto se encuentra constitucionalizado y debería ser la idea rectora sobre la cual se trabajen las normas. Sin embargo, las normas pareciera que estuvieran yendo en contra de esta idea rectora, y en ese sentido habría que ver cuáles son los resultados, qué tipo de acciones se puedan desarrollar. Yo por lo menos siempre he sido más cauto en el sentido de que primero es necesario desarrollar una evaluación de lo que está pasando, ¿no? Aunque el escenario es catastrófico y creo que el gobierno no se la esperaba. O sea, sería ridículo pensar que el gobierno se esperaba esta catástrofe. Es como dispararse en las rodillas, ¿entiendes? O sea, es absurdo. Es algo que no esperaba y es algo que está intentando mitigar. Posiblemente no lo está haciendo de la manera más... Claro, más profesional, para usar profesional, las palabras de francés. Pero no es algo que se esperaba, sí. No es algo que el gobierno, mucho menos en esta etapa. Pongámonos a pensar, estamos a semanas de las elecciones. Entonces el costo político de esto puede ser muy alto. Claro. Ergo, es absurdo pensar que el gobierno lo esperaba o lo quería hacer. Es un acontecimiento, una catástrofe que más bien está tratando de ver cómo llega a dar solución a esto, y también debe estar muy preocupado de que esto no tenga un impacto, que ya lo va a tener, pero que no tenga un impacto tan negativo en lo que supone el voto. Claro, bueno. Pero hablando ahora, otra vez retomando el tema de medio ambiente, no sé, como usted, licenciada Wendy, como representante del Colegio de Biólogos de La Paz, ¿cuáles son las cifras, porcentajes, o cuál va a ser ahora la actividad que va a realizar el Colegio de Biólogos? Bueno, comentarles que hemos realizado una marcha el anterior domingo con la ciudadanía, con grupos ambientalistas. Lamentablemente no ha sido tan masiva como la anterior vez. De pronto la gente cree que realmente los fuegos están siendo controlados, pero realmente no. Es así. Estamos llegando a una cifra de casi 3 millones de hectáreas ya. O sea, teníamos hasta el 4 de septiembre teníamos 2.1 millones, ahora estamos con 2.9 millones de hectáreas, en la cual hemos perdido sin duda un montón de hectáreas solo de bosque. Y hablando de un punto, solo hablando de un árbol, ¿cuánto representa un árbol, no? O sea, el servicio que nos da un árbol es de dar oxígeno para 8 personas. ¿Cuántos árboles se han perdido en todo este problema, no? Se estima más o menos unos 500 árboles por hectárea que se perdieron. Imagínense cuánto hemos perdido de servicio ambiental, solo de oxígeno para la población, ¿no? Es un oxígeno que no es solo para el sector, es para todo. Es para el mundo en realidad. Claro, ¿no? en realidad. No es sí, estamos perdiendo un pulmón muy importante, ¿no? Entonces, claro. Yo realmente llamo a la conciencia de todos, porque la situación es muy, muy delicada. Hemos llegado a una categoría 6 de incendio, prácticamente llueve el fuego.
en el sector. O sea, las imágenes son contundentes. Hasta ayer en la noche nos llegó una imagen de unos bomberos voluntarios que estaban escapando del lugar porque era totalmente incontrolable. Estamos hablando de unos 400 metros de altura de fuego. Eso ya, o sea, se están exponiendo demasiado a cosas bueno, que prácticamente los pone en riesgo. Claro, ¿no? y es como les decía Francesca, o sea, están muchos voluntarios ahí, pero tal vez no tienen el equipo profesional o las técnicas necesarias para poder sofocar. Y la estrategia, exacto. Con llamas de esta altura, un avión como el supertanker ya se vuelve ineficiente, porque tiene que largar el agua lo más cerca posible del incendio. Caso contrario, se dispersa, son gotas en el mar. Yo quisiera puntualizar dos aspectos. Uno, el aspecto nacional global que tiene los bosques, que tienen ciertos recursos naturales. La tendencia que dirige Brasil es que la Amazonía es nuestra, fuera las manos de la Amazonía, no nos van a decir cómo nos vamos a desarrollar, si queremos desboscar, desboscamos, obviamente dentro de ciertas limitaciones de un plan de desarrollo. Y la otra opuesta de países europeos es no toquen la Amazonía porque es el pulmón del mundo. Creo que nos estamos debatiendo en eso y el elemento que decide cuál de las dos es más cercana a la realidad, es que cuando hay un incendio como eso, como bien decía, los efectos son globales. Les voy a hablar de algunos efectos. Siempre hablamos de los efectos en superficie, los animales, las plantas, inclusive ha habido viviendas en San Matías que ya se han incendiado. Pero este humo que sube a la atmósfera puede viajar centenares, miles de kilómetros y llegar, por ejemplo, a los glaciares de los Andes. Claro que y al depositarse sobre los glaciares de los Andes tiene cierto efecto. Pero hasta en el clima tiene, porque el humo, la ceniza, son núcleos de condensación. Entonces, el agua, los ríos de agua, se dice a veces, que llegan desde la Amazonía, suben a los Andes, que hacen el trayecto inverso del agua de los glaciares que bajan. Bueno, esto hace que el agua que llegue sea más sucia, sea más caliente, sea más agua que hielo. Un efecto que hoy leíamos en un reportaje de Página 7 del laboratorio en el cual he trabajado durante 17 años, es que las precipitaciones que se están dando en los glaciares de los Andes, a efecto también del cambio climático y de las quemas, son más agua que hielo, más agua que nieve. ¿Y cuál es la diferencia? Que el agua corre sobre el glaciar mientras la nieve se compacta. Esto es un factor que a la larga tiene consecuencia a miles de kilómetros de distancia y que tenemos que considerar. Bueno, hay muchos temas para seguir. Creo que lastimosamente es un tema que va a afectar a todo el mundo, de verdad. Bolivia solo es el lugar donde está pasando, pero nos va a afectar. Espero más bien que podamos tenerlos de vuelta porque creo que da para meses de discusión y no solo para un programa. Sin embargo, les agradezco mucho por estar con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia. Ha sido una muy linda entrevista. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Esperamos tenerlos nuevamente. Gracias. Bueno, esta vez más hemos llegado al final del capítulo de la mala educación. Ha sido muy interesante, un gusto tenerlos con nosotros. Así es, Mauro. Hemos tenido un programa donde hemos podido mostrar todo el trabajo que ha desarrollado la Facultad de Humanidades en esta zona de desastres de lo que ha sido la Chiquitanía, ¿no es así? Y bueno, y la presencia de nuestros invitados de gran renombre y que nos han podido hablar sobre la responsabilidad social en estos hechos que se han dado en el país. Así es, la facultad obviamente y la universidad sigue adelante ocupándose de esos temas, de todos los temas que son de punta y de importancia, y el ambiente obviamente es una de nuestras prioridades en la Facultad de Humanidades. Seguiremos tratando el tema. Claro que sí, Mauro. Bueno, los invitamos nuevamente a que se inscriban y sean parte de nuestro
primer encuentro académico internacional y nacional que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre aquí en la ciudad de La Paz. Un poco más de datos, Mauro, querido. Sí, vamos a recibir, como han podido ver en nuestras redes sociales, vamos a recibir invitados de muy alto nivel, vicedecanos y rectores desde la Complutense de Madrid, desde la Universidad de Granada, tenemos Cabo Verde, tenemos la Universidad de Lisboa. Entonces será un intercambio sumamente productivo para nuestras autoridades, para nuestros docentes, para los estudiantes. Las mesas de trabajo se pueden encontrar incluso en nuestras redes, de manera que participen, inscríbanse, todavía están a tiempo. De verdad será un lugar de intercambio y de aprendizaje muy, muy fuerte. Claro, así es. Invitamos a todos los estudiantes y docentes, tanto de nuestra facultad como de la Universidad Mayor de San Andrés y de las otras universidades, que sean parte de este gran evento que estamos organizando. Muy bien, van a encontrar todos los datos en las redes sociales, ponientes, contenidos, mesas de trabajo, así que no tienen excusas, les esperamos.